qué morena y qué ha sido la Qué pelu. morena. Oye, está como borroso mi ¿o qué? He ido a la Ah, vale, peluquera. no eres morena, eres rubia. Ahora es mucho mejor. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast, perdón, de literatura en el que hablan los libros, las personas que lo escriben a veces, las personas que los leen, fundamentalmente nosotros, y no sé qué más. Pero bueno, por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que ha sobrevivido a 2 mandatos de Trump, Ana Vidal. ¿Te has dado cuenta Todavía no he que, sobrevivido al segundo. bueno, ya hemos sobrevivido a las deportaciones, que eso está bastante bien ya. A Estamos las mejor deportaciones, que ¿no? bastantes Está mexicanos. bien sobrevivir a las deportaciones sin vivir allí. Claro. Eh, porque el otro día lo pensaba, claro, nosotros las primeras temporadas de podcast lo hicimos bajo mandato de Trump. Sí, no empezamos con Obama. Yo ya no me acuerdo ni cuándo No, terminó, cuándo empezó Trump y ten en, cuándo... ten en cuenta que son 4 años de Biden Sí, claro, y los claro, 4 años. claro. Sí, 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 sí. Entonces empezamos con Obama, o sea, con Obama, con Trump, y seguimos con Empezamos con Trump. Trump, sí, con Los Ángeles incendiándose, con Trump Que Los Ángeles incendiándose y, es muy... y con Milei. No vamos a olvidarnos Sí, de Milei, ¿verdad? sí. Está el mundo Meloni, revueltillo. Meloni, Milley, Mm. Trump, eh, en fin. ¿Cómo se llama la francesa? Le Pen. O sea, esa no gobierna Mm. todavía, pero vamos, igual sí que gobierna, tal como están los franceses. Que por cierto, esto de Los Ángeles incendiándose que has comentado es muy parecido a lo que ocurre en la novela La parábola del sembrador de Olivia Butler. Sí, es una novela que es bastante bueno, divertida no es, pero que, es decir, que es muy interesante, que si la queréis leer, habla también de incendios en Los Ángeles muy parecidos a los que se han sufrido ahora, o están sufriendo. Vale. No sé si si recomendárselo a Inma, que la hermana de Ana Nuria, la que ha Ujú. hecho nuestro logo, que viven en Los Ángeles y están sufriendo los incendios. Su hijo ha sido desalojado. Vaya. Bueno, estoy contando aquí cosas personales, pero en fin, están viviendo una situación bastante angustiosa. Nunca había estornudado en directo. En directo no ha sido, en diferido. Bueno, pues venga, ¿qué tenemos hoy? Va, Ana. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos... ¿Qué tenemos hoy? Desnoticias, tenemos desnoticias, vamos a hablar del libro Necesitamos nombres nuevos de... Ay, por favor, de Violet No, no Violet, no Bulawayo. Violet No, Bulawayo. Violet Bulawayo. Y Bulawayo. vamos a hablar de... Vamos a hacer el... Perdona, sigue tú, sigue tú. No, y vamos a seguir con el curso de George Saunders, Un baño en un estanque bajo la lluvia, que como sabéis, lo que hace él es analizar cuentos de autores rusos masculinos y nosotros de autoras rusas, femeninas, evidentemente. En este caso le toca a él y el cuento que analiza él y analizaremos, nos daremos nuestra opinión en ello, es Los cantores o los cantores rusos de Iván Turgenev o Turgeniev, porque en esto de los nombres al traducirlos del ruso al castellano a Creo veces que es escriben Turgenev. o O por Turgenev, lo pero, menos tiene una tilde en la E. En pero la E de en medio. en otros sitios lo he visto como Turgeniev en vez de Turgenev, entonces Ujú. no sé muy bien cómo es. Para. Y desnoticias. Y sabes lo que te digo, que para no perder más el tiempo. Luego ya agradeceremos a todo el mundo su presencia. Sí, Voy a comenzar con las empezamos. desnoticias. Mira, voy a poner una imagen que Ujú. ahora la estaréis viendo, que tú no sé si la ves, Ana, que son unos tubitos o unos cilindros de arcilla que se considera que son, que podrían ser la escritura alfabética más antigua conocida del mundo. ¿Vale? Pues eso que veis, que tiene unos símbolos dibujados, se considera que son letras. Bueno, esto con el carbono 14 y otros métodos de datación científicos, se cree que son del año 2400 antes de Cristo. ¿Vale? Estamos en el 2025 después, es decir, de hace casi 4400 años. 4400 años, que se dice muy pronto. Y son 500 años anteriores a otras escrituras que se consideraba que eran las primeras escrituras alfabéticas.
Son 4 cilindros que estaban marcados con extraños símbolos en una tumba en Siria y ahora se ha llegado que esos símbolos pueden ser letras. Los alfabetos, antes de la invención de las letras, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los primeros sistemas de escritura, como los jeroglíficos o como los cuneiformes, lo que utilizaban son símbolos que representaban objetos o sonidos fonéticos, como hacen también los chinos o los japoneses, que los kanjis representan objetos, palabras, etcétera. Pero después, la escritura protosinaítica transformó algunos de esos jeroglíficos en letras. Entonces, la ventaja de un sistema alfabético es que con 20 o 30, porque cada lenguaje tiene un número distinto de letras, entre 20 y 30 letras se puede representar todos los sonidos de un idioma y escribir todas las palabras, todos los conceptos, ¿vale? Pero se pensaba que eso era de hace 2000 años. Pero encontraron esta tumba esto que están datados en torno al 2400, con lo cual se habría adelantado casi 500 años el sistema de escritura, ¿no? De sistema de escritura de letras. Vale. ¿Tú estás viendo la imagen? ¿La has visto? Sí, le he visto, le he visto. ¿Tú qué crees ¿Qué que quiere pone ahí? decir? ¿Lo has leído? Yo ¿Qué creo que pone pone Chon. Chon? Chon. Yo creo que es Chon. que la que se murió se llamaba Chon. Entonces, Debe ser, sí. Se ¿sabes? lo tengo que enseñar a mi tía Chon. La foto no lo pone. Fortunata. En la foto no se ve, pero esos cilindros están agujereados y los arqueólogos piensan que eran etiquetas, que pasaban una cuerda o un trozo de cuero o algo y lo ataban pues, a lo que fuera para decir lo que contenía. Entonces que en esa tumba era de una familia aristocrática y había, bueno, había me parece que cuatro restos humanos y había, pues como se solía enterrar en aquella época, sus pertenencias, ¿no? Pues había ánforas con aceite o con vino o con lo que fuera. Entonces, la cuerda o el cuero que unía estos cilindros a, a lo que querían señalar se ha perdido, con lo cual no se sabe lo que se quería señalar. Ellos piensan que ese dibujo, esas letras, representaría el nombre de lo que contenía alguna de esas ánforas o el nombre de la persona que había llevado esos regalos funerarios, ¿no? Los había puesto allí como recordatorio a los fallecidos de que había sido él el que les había dado esto para su último viaje. Yo creo que no, yo creo que es que había 4 restos y han encontrado 4 cilindros, pues lo que era el nombre de las personas que habían fallecido y había una que se llamaba Chon, que a lo mejor era una antepasada de tu tía Chon, ¿no? Pot ser. ¿No? Entonces, de hecho, en uno de los cilindros también pone la palabra Silanu, que eso sí que parece ser que es un nombre que se cree que puede ser un nombre de aquella época y de aquel territorio. Pero, claro, con tan pocos datos es muy difícil saber. O sea, no tienen, como no Sin tienen el más alfabeto muestras. completo Claro, es muy claro, difícil y sin más cosas escritas, ¿no? Me claro. imagino que para ver qué significa un alfabeto tienes que encontrar más cosas. Claro, tienes que relacionar algo que conozcas con ese alfabeto. Es decir, si ¿Quién sabe? A lo mejor la inteligencia artificial en un tiempo nos puede decir qué quiere decir y puede enseñarnos todo el alfabeto, ¿sabes? claro, claro. Pero, a ver, los humanos, no sé las inteligencias artificiales, pero los humanos necesitamos relacionarlo con algo que conozcamos. Si tú encuentras eso Sí. en un depósito de vino, pues puedes asociar que esas letras tienen alguna referencia a vino. Si empiezas a investigar en el lenguaje de esa zona, sus antecedentes, y empiezas a escarbar hacia atrás, como hacen muchas veces con ¿cómo se llama? El indoeuropeo, ¿no? Cuando te dicen la palabra tal, pues viene del griego, que a su vez tiene una raíz indoeuropea de tal, ¿no? ¿No? Entonces, investiga, pero claro, ahí no tienen referencias, no saben a qué se está refiriendo eso, con lo cual no pueden traducir. Claro, pero si nos fijamos en que desde entonces, o sea, que siempre o sea, en los enterramientos ha estado el nombre del enterrado, pues lo normal es pensar que es el nombre de la persona que está Claro. enterrada, ¿no? También Sí, para diferenciarlo, para saber quién está ahí, o de la casta, o la familia, sí, lo que sea, sí, o lo que sí, sea, un ¿no? patronímico, sí. Algo, Sí. sí, me parece más lógico. Bueno, entonces es probable que sea una antepasada Que de tu sea tía Chon. Chon. Vale. ¿Tú cuando te mueras quieres que te pongan una etiqueta con tu nombre? Hombre, yo como quiero que me incineren, luego le digo, metéis un papel para que se sepa que soy yo. Esas cenizas, ¿sabes? Que no las Pero que lo mezcléis con metan el... antes de quemarlo, ¿no? Y que se queme junto con las No, cenizas tu no, no, nombre. no.
No, que se lo metan. A ver, si van a confundirse y pensar que es café, que se lo metan por ahí, ¿sabes? Pueden hacer el con mis papel cenizas. y las cenizas. eh, No sé si has visto una película, bueno, hay una película que vi el otro día que la mujer era budista y quería que la incineraran y esparcieran sus cenizas en un o sea, la tiraran sus cenizas en un váter público de un aeropuerto o de un edificio del centro de la ciudad para que se esparcieran por el subsuelo de toda la ciudad. Y luego está en la película, ay, que no me acuerdo del nombre de esa película, el otro día tampoco me acordaba. Bueno, esta que sale Jeff Bridges siempre con una chaqueta así de lana. ¿El Gran Lebowski? No. El Gran Lebowski, gracias. En el Gran Lebowski van a tirar las cenizas y viene un golpe de viento y se llenan de cenizas ellos, Mm, ¿no? mm. Bueno, Keith Richards decía que en un arrebato de drogas se había esnifado las cenizas de su padre sin darse cuenta, que probablemente fuera mentira y fuera simplemente por epatar, pero bueno, lo dijo. Ya, Te cambio de desnoticia, que esta me ha hecho mucha gracia, vale. porque además es bastante reciente, O pero sea, que es una noticia. Me no, vas a no, contar una no, es una noticia? desnoticia, pero lo curioso es que es de hace pocos decenas de años. Bueno, Ujú. ¿tú sabías que hubo una gran empresa? Bueno, existe todavía esa empresa. Hubo una gran empresa que usaba un calendario que tenía un mes extra entre junio y julio. ¿Eh? ¿Ah, sí? Usaban un calendario diferente. ¿De vacaciones? A nivel empresarial usaban un calendario diferente. Em, ellos lo llamaban calendario fijo internacional, ¿vale? El calendario fijo internacional, bueno, vamos a remontarnos. Nace en 1920, pero vamos a remontarnos un poquito atrás y te cuento cómo comienza. La historia del calendario fijo comienza en 1850 con un francés que se llamaba Augustus Comte. Comte era positivista. El positivismo es que es una forma de mirar el mundo desde un método científico medible. Entonces, claro, él decía, el calendario es un caos. O sea, es absolutamente caótico. Unos meses duran unos días, otros meses duran otros días. Hay cada 4 años, hay que añadir un día más. Eso es anticientífico. Entonces Comte cogió y dijo, vale, vamos a dividir el año en 13 meses, cada uno de los cuales son 28 días, es decir, 364. Y el último día del año, como día de fiesta, lo vamos a hacer pues para conmemorar a los muertos. La idea es bastante buena, eh, pero ¿qué ocurre? Que dijo, venga, ¿y cómo vamos a llamar a los meses? Y aquí yo creo que es donde la cagó. Los vamos a llamar Moisés, Homero, Aristóteles, Arquímedes, César, San Pablo, Carlomagno, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Federico y Bichat. Entonces, imagínate, tú cuando tú naciste, tú nacerías el 28 de febrero de Homero. Y yo el 22 de, o sea, el 28 de febrero de Homero, no, el 28 de Homero. Y yo el 22 de Homero. Y te has fijado que son todo hombres, por Sí, sí, supuesto, los nombres de los meses, ¿eh? evidentemente. Y son todo Yo quiero haber nacido el centroeuropeos. 28 de Safo. Claro. Pues eran esto. Entonces, yo creo que esto fue, ahí la cagó. Fue tan fácil, o sea, lo hizo tan complicado que ya nadie lo usó y la idea se olvidó durante 20 años. Pero en los años 20, a comienzos de o sea, en 1920, un contable británico que se llamaba Moses Cosworth la trajo de vuelta. Porque él decía, claro, en la contabilidad, y en eso tenía razón, como los meses son diferentes, yo estoy intentando comparar si he vendido más o he ganado más dinero este mes de agosto que el mes de febrero, pero claro, el mes de agosto tiene 3 días más que el de febrero, es un 10% más de días que el mes de febrero, no puedo comparar. Entonces eso le volvía loco, dijo, vale, pues entonces voy a retomar este día, 13 meses de 28 días. Y voy a meter un mes en medio entre julio y agosto que lo voy a llamar sol o sun, ¿vale? Porque es cuando se va a caer, el solsticio de verano va a caer ahí. Y al final lo mismo, como son 28 por 13, son 364, añadió un día final de año, un día festivo que no, que de hecho no tenía nombre, no se consideraba dentro de ninguna semana, no se consideraba, no tenía nombre de día, no era ni lunes, ni martes, ni miércoles. Vale, ¿qué ventaja tenía esto? Pues la ventaja de este calendario es que todas las semanas, o sea, todos los meses tienen 4 semanas de 7 días, todos. Todos los meses eh, comienzan en domingo Empiezan el 1, lunes, no, domingo, porque al domingo. los ingleses las semanas comienzan los domingos, ¿vale? Pues no sé si te has fijado que cuando figuras el móvil te dice, en qué día comienza la semana? Para Sí, nosotros sí, empieza el sí. lunes, pero para los británicos, los anglosajones empieza el domingo. Entonces, todos los meses tienen 4 semanas
Todos comienzan el domingo 1 y terminan un sábado 28, ¿vale? De tal manera que siempre el día 10 sería un martes, el día 17 sería martes y el 28 sería sábado. Tu cumpleaños siempre caería en sábado, ¿vale? Todos los meses habría un viernes 13, eso sí. Para los Es británicos verdad. tendría ese problema. Y cada trimestre tendría exactamente Y no 91. tendríamos nunca más un martes 13, Claro, nosotros estaríamos salvados. siempre Y con cada, suerte. claro, y cada trimestre tendría exactamente 91 días. Entonces, este Moses Cosworth empezó a promocionar, fue a muchísimos sitios a defenderlo, se celebró una convención en Washington para considerar el calendario, se presentó a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se reunió con muchos países, con muchos mandatarios y con líderes empresariales y sindicales. Y el único, bueno, el único no, le hizo caso más gente, pero el que más caso le hizo fue George Eastman de la empresa George, o sea, Eastman Kodak Company, de la Kodak, que consideraba que era muy beneficioso este calendario y decidió adoptarlo para su empresa. Aunque el resto del mundo pasó de este calendario, como todos sabemos, él decidió que, bueno, si no lo quería nadie más, por lo menos en su empresa, en la Kodak, se iba a adoptar para uso interno. Y entonces la Kodak, para uso interno de vacaciones, lo que has dicho tú, de vacaciones, de cierres de contabilidad, de fechas de trabajo, todo el calendario interno de la empresa estaba por el calendario fijo internacional. Y le dieron a cada empleado una tarjetita, claro, porque todo el mundo sabía que estaba el lunes 7, pero en el calendario fijo era otra fecha. Entonces todo el mundo llevaba una tarjetita con un calendario fijo, que realmente, como es el mismo calendario todos los años, no hacía falta imprimirlo todos los años, sino que ese calendario valía para siempre. Siempre el día 1 de enero era domingo, a efectos de ese calendario y a efectos de su organización interna. Entonces ellos tenían ese calendario por todas partes. Bueno, pues esto lo estuvieron usando desde 1928 hasta 1989, a nivel Jolines. interno, en la Kodak. No lo usó nadie más en todo el mundo, salvo la Kodak. Y yo, de hecho, te propongo que lo usemos de ahora en adelante nosotros. ¿Y quieres hacer un podcast en el mes de en medio? Claro, entonces en el mes Sol tendremos que hacer, entonces tendremos 13 podcasts en vez de 14. Y siempre se publican Y siempre el lo publicaremos el domingo domingo uno. 6. No, uno, Ah, porque uno, el claro, domingo uno. uno. Siempre se publicará el domingo 1. ¿Qué te parece? ¿Eh? Me parece un follón estupendo. ¿Y qué pasa con los años bisiestos? Claro, no, le añadían un día que tampoco pertenecía a ninguna semana, ni tenía ningún nombre, ni nada. Era un día Pero más que un día añadían y ya todos está. los años, con lo cual al final acabarían sobrando horas de... No, todos los años no. O sea, 28 por 13 son 364. Añadían un día más todos los años y un día adicional en bisiesto. Pero sí, sí, Ah, es vale, vale. curioso. A mí me ha chocado que lo usaron hasta hace relativamente poco. Mm. Sí, pues sí, la verdad, que haya alguien que se rija por otra, pues un poco como, Los chinos, como los rusos. o como Venezuela, que tiene media hora de diferencia con sus países vecinos en vez de una hora. Tú Ya, eso pues lo eso. sabes, ¿no? No, no, No sabes, pues si tú no. te fijas si miras un mapa de estos de usos horarios, en Venezuela la diferencia es de media hora, no de una hora entera. Mm. Pero bueno, Entonces siempre están a media hora de distancia en realidad, a media, o sea, siempre hay media hora de todos no. los países, ¿no? Pueden Pero por ser tres y ejemplo, media, 4:30. el sureste asiático en eso es más curioso, porque hay países de estos de la Polinesia con muchas islas que tienen 4 usos horarios diferentes y China solo tiene uno, pese a toda su extensión, que es el de Pekín. Ya, Todas las ciudades de China sí. se rigen con el horario de Pekín, con lo cual el que está en el extremo, porque Pekín está en el extremo oriental, las ciudades que están más occidentales pueden ser las 5 de la mañana y ser de día. Bueno, no, porque el sol sale por allí al revés. Pueden ser las 10 de la mañana y ser de noche todavía, porque están rigiéndose con el Mm. horario de Pekín. Pues Eh, perdona, me ha Bien. recordado esto mucho lo de ir a contarle su proyecto de calendario a tanta gente y tal, o sea, a todos los estamentos, digamos, me ha recordado al anuncio de la cerveza Quilmes. Sí. No quiero hacer publicidad de la cerveza, pero el anuncio
anuncio está muy bien, de cuando a unos jóvenes se les ocurre que 2 días de fin de semana son muy poco y que hace falta un día más de fin de semana y no saben cómo llamarlo y entonces le llaman como el camarero del bar donde están pidiendo la cerveza, ¿no? Ujú. Y es muy interesante ese anuncio, os recomiendo verlo si quieres poner Sí, pondremos el aquí un enlace. enlace aquí, que yo creo que está en YouTube. Pues eso. Bueno, pues vamos a hablar de Necesitamos nombres nuevos de la autora Zimbabuense. zimbabuense Noviolet Bulawayo, que en realidad se llama Elizabeth Sandil Sele. Eh, em, Ella nació y creció en Zimbabue, creo que esto es importante, ¿no? Porque, bueno, este es uno de los libros, es el libro más traducido de Zimbabue. Lo hemos Ujú, elegido precisamente por aquel calendario que pusimos hace unos meses, no sé si 2 o 3 o un par de meses, ¿no? No mucho, ujú, o sí. 3, que veíamos los libros más traducidos de cada país del mundo y decidimos pues empezar a leer para salirnos del estocentrismo. Elizabeth o Noviolet nació y creció en Zimbabue, su madre murió a los 18 meses y eligió el nombre de su seudónimo como escritora Noviolet como referencia a ella, y Bulawayo es el nombre de la ciudad donde se crió. Estudió en Zimbabue y más tarde completó su formación universitaria en Estados Unidos, donde fue a vivir con 18 años. Eh, Obtuvo el bachillerato con licenciatura y máster en inglés en la Universidad de Texas y en la Universidad Metodista del Sur. También hizo un máster en Bellas Artes en Escritura Creativa en la Universidad de Cornell, donde es profesora en el Departamento de Inglés desde 2018 y le dieron la beca Truman Capote. Oh, En 2011 ganó el premio Kane con su cuento Hitting Budapest, eh, y que fue el capítulo inicial de la primera novela en 2013, que fue Necesitamos nombres nuevos. Y bueno, pues ya pues esa, ella es ella. sí. Eh, Y la lista fue incluida en la lista, el libro, perdón, la obra fue incluida en la lista de finalistas del premio Man Booker, mm, convirtiendo a Bulawayo en la primera mujer negra africana y en la primera zimbabuense en ser seleccionada para el premio. hombre, pues También podría haber ganó el sido. premio Etisalat de Literatura y el premio Hemingway Foundation, entre otros galardones. Pues mira, yo antes de empezar a hablar del libro, he tenido que Sí. tirar de lista, ostras, curiosamente, en el año 23, 24, 25, en cada uno de esos años, he leído un libro africano, subsahariano, ¿vale? Que además cuentan historias de África en distintos momentos sucesivos del tiempo, que me ha resultado muy llamativo, ¿no? Y son, en el año, bueno, lo voy a hacer en el orden cronológico de lo que cuenta el libro, ¿no? En el orden cronológico, el año pasado, leí Todos es Morona, de Chinua Achebe, que es la novela más leída en toda África, en toda la África subsahariana. De hecho, es obligatoria en muchos programas de estudio, en muchos países es obligatoria leerla. Eh, y entonces, esta novela narra la vida en una aldea africana, en este caso es en Nigeria, porque el autor es nigeriano, pero puede ser en cualquier lugar, se podría exportar a cualquier lugar de África, por eso es la novela más leída en África, justo en el momento en que llega el hombre blanco, ¿vale? Y empieza a subvertir sus costumbres, a ocupar el territorio, etcétera, ¿vale? Narra ese momento, por eso se llama Todo se desmorona. El autor, Chinua Achebe, nació en 1930 y la novela es del 58. Esto es importante porque me ha hecho gracia, con 28 años. Vale. Cronológicamente en el tiempo seguiría la siguiente. Necesitamos nombres nuevos de No Violet Bulawayo, que más o menos habla de los 90, 2000, ¿vale? O más o menos, esa época, ¿vale? Y que es el libro más leído, más traducido de Zimbabue. Y nació en 1981 y lo publicó en el 12-13, o sea, con 30 años también. Y Ujú. el, y el tercer libro, que ese sí que también lo has leído tú, que lo leímos en el año 23, también es un libro nigeriano, Mi hermana asesina en serie, de Ojinkan Braithwaite, que también fue un éxito en Nigeria. Y esta chica nació en el 88 y lo publicó en el 2018.
también con 30 años. Entonces me ha chocado porque son tres novelas que he leído en 3 años sucesivos de tres autores africanos, tres novelas súper vendidas, y las tres se escribieron con 30 años. Entonces he empezado a hilar todas esas cosas. Y ya está, y solo quería decir eso. Ahora tienes que leer todas las novelas africanas que haya De 30 escrito 30 años. de 30 años y que sean así, y que hayan tenido éxito. Bueno, si no Vale, hubieran tenido éxito, no te hubieran llegado. claro. De eso estamos casi seguros. Las tres, por cierto, las tres que he nombrado están escritas en inglés. Ninguna de ellas está escrita Ujú. en los idiomas locales. Hay que decir una cosa, Zimbabue es uno de los dos países o tres países del mundo con más lenguas oficiales. No sé si tiene 13, 14, 15 o 16 lenguas oficiales. Ujú. Aparte del inglés tiene otras 13 o 14. Eh, Antes de que empieces, porque tú sabes analizar muy bien los libros, antes de que empieces a contar cosas del libro, he de decir una cosa que a mí, cuando lo empezamos, dijimos de leerlo, había una cosa que me tiraba para atrás. Yo dije, un libro que se titula Necesitamos nombres nuevos, que es del África subsahariana, y que empiezas a leerlo y ves que es de gente, o sea, del estrato más bajo de la sociedad, ¿no? De la gente más desfavorecida de la sociedad, me empezó a dar un poquito de angustia pensar si no iba a ser un libro muy violento, o sea, violento en el sentido de violencia contra las personas, y que por eso se llamaba Necesitamos nombres nuevos, ¿no? Como si después de pasar toda esa experiencia, no te voy a decir de recuperarse esa experiencia porque nadie se puede recuperar de la violencia extrema, ¿no? Pero después de pasar esa experiencia, como para renacer, dice, no, ya no puedo ser esa persona a la que han violado, torturado, etcétera, sino necesito un nombre nuevo. Y empecé a leerlo el libro con angustia y sorprendentemente no es así el libro. No, no tiene mucha violencia, tiene un poquitín, porque inevitablemente tiene que haber, y bueno, tiene más bien como violencia, tiene mucha violencia institucional, Ujú. pero como que no te habla de ella, sino que está ahí porque existe, ¿no? Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño así resumen de Sí, del argumento, ¿no? Eh, pues es la vida de una niña de Zimbabue. Bueno, no sabemos qué es de Zimbabue en realidad, sí, de una niña en no se nombra. África, Ujú. sí, a lo largo de varias etapas de su vida, desde que es pequeña hasta que es joven. No, no llega tampoco a la madurez ni nada, ¿no? Sí, No, yo creo al que en final el final no ha empezado la universidad siquiera. O si la ha no, empezado está es en sus primeros como años. está, sí. Entonces, esas etapas también corresponden a muchos momentos en que vive gente bueno, gente en países en los que hay conflictos y que tienen que salir de sus países, irse a otros sitios y entonces van pasando por diferentes vidas de alguna manera, ¿no? Cada etapa de esta niña representa también las muchas vidas que viven las personas migrantes, ¿no? Eso es como un poco el resumen, ¿no? Bueno, y es Sí, una niña pues que vive en un barrio con sus amigos que han tenido una vida anterior que era buena o relativamente bueno, tenían una casa en condiciones, iban al colegio y tal, y entonces luego pues son niños que están en la calle porque sus profesores han huido, es que todo el mundo ha huido de allí por la violencia, por el cambio de gobierno, porque les han echado de sus casas y las han quemado, y ellos juegan en la calle de alguna manera un poco despreocupadamente. Y luego pues ella se va a su tía a vivir a Estados Unidos y lo que le pasa en Estados Unidos, las diferentes cosas que le pasan y cómo va evolucionando su vida en Estados Unidos. sí, bueno, vive en un poblado chabolista. O sea, realmente es un poblado Sí, chabolista. Era, como has dicho, mucha gente que estaba allí era de clase no acomodada, pero de clase media, normal, y de repente se quedan sin nada. Pues hay un conflicto político, bueno, que como tú has dicho, no se nombra que sea Zimbabue, de hecho, siempre habla de nuestro país, de nuestra nación, nuestra bandera, pero en ningún momento cita el país, salvo en los agradecimientos. Evidentemente ella nació allí, sabemos que habla de eso, y en los agradecimientos sí que cita Zimbabue. Y la ciudad de la que habla siempre es Budapest, que yo lo he buscado y no existe Budapest en Zimbabue. Realmente esta chica se llama Bulawayo, o sea, se apellida en el seudónimo Bulawayo porque nació en esa ciudad y vivió en esa ciudad. Entonces yo entiendo que es la forma que tiene, o bien se ha inventado el nombre por fonética, ¿no? Bulawayo, Budapest, le puso ese nombre, o bien es como la llaman allí, la gente pues del entorno en el que creció ella. Yo muchas veces, o sea, al principio pensaba que no quería decir el país por represalias políticas. Decía, a lo mejor tenía familia en el país y no quería que se le represaliara por lo que ella contara, pero yo dudo mucho que eso sea así. Yo simplemente creo que lo que ha querido hacer es que sea una experiencia
panafricana, ¿no? Que realmente lo que cuentan esos niños puede ser exportable a lo que le puede pasar a un niño en Nigeria, en el Congo, en Costa de Marfil, en Mali, sea muy similar. Porque la experiencia probablemente de la emigración es similar en todos esos países, ¿no? Porque ellos viven, como hemos dicho, han pasado de una situación cómoda a vivir con todas las gerencias que tiene, sin educación, sin agua corriente, buscándose la vida para comer, asistiendo, o sea, teniendo mucha precaución con los adultos por los episodios de violencia que puede ocurrir. Y, y entonces lo que narra es esa época que pasó su país en los 90, 2000, con la crisis económica, una crisis económica que puso a Zimbabue entre los dos o tres países más pobres del mundo. O sea, con ayuda de las ONGs, que ahora comentaremos eso de las ONGs, y, y una polarización entre el dictador que estaba gobernando y una oposición que trataba de subvertir eso, que también aparece lateralmente, pero aparece. Y luego la experiencia de emigrar. Bueno, saca muchos temas. Saca el SIDA, por ejemplo, que el SIDA sí que ha golpeado mucho a África. Mm. Saca el tema de la gente que emigraba a Sudáfrica o a Botswana, a las minas y volvía hecha polvo, ¿no? Porque se les explotaba. La gente que A huía a Estados Sudáfrica, Unidos, ¿no? sí, a Sudáfrica. La gente que huía a Estados Unidos, bueno, que huía, que emigraba a Estados Unidos. En fin, saca todo el problema este de la inmigración y luego cómo le afecta a ella. Eh, y, y hay otra cosa que quería comentar y es que el libro, o sea, va contando eso. El libro para mí, hay libros que son como un tsunami, ¿no? Empiezas en el libro y te empiezan a contar muchas cosas, ¿no? Y empiezas a ver muchas cosas y te cuentan muchas historias y les pasan muchas cosas. A estos niños realmente no les pasa nada, o sea, están viviendo la vida que viven normal en su poblado chabolista, pero es como una lluvia fina y te van añadiendo capas. Y de repente hay una niña de estas de la pandilla de 10 años que está embarazada. Y de repente hay tal, pues viene alguien que tiene SIDA. Y entonces te van añadiendo capas y de repente matan a alguien y de repente no sé qué. Entonces no es grandes acontecimientos que traten de un giro en la trama, pero que te va calando y poco a poco te vas sintiendo parte de esa comunidad, ¿no? De cómo viven y poco a poco te va añadiendo capas y capas, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De escribir a capas y te van añadiendo otra capa y otra capa y otra capa y te va calando la historia que te está contando. Mm. Las ONGs. Lo de las ONGs es curioso también, ¿verdad? En general no solo o sea, las ONGs es muy curioso, pero no solo son las ONGs, es como que se cree desde fuera que necesita la gente que necesita algo, ¿no? ¿Qué necesitan en África? O que yo que sé que necesitan en África, eso lo sabrán ellos. Entonces yo puedo ir y decir, necesitan lapiceros, necesitan jerseys, yo qué sé, lo que a mí se me ocurra que puedan necesitar o necesitan agua. La manera de cubrir las necesidades pues deja mucho que desear, ¿no? Y aquí se ve en ellos a las ONGs es muy interesante porque es una sátira un poco Mm, del papel de las ONGs, pero que es que en realidad las ONGs son sin quitar el que realmente están intentando ayudar, sí, pero la caridad, que es lo que se ve una ONG más bien como de caridad, ¿no? De os mm. traemos regalitos y os Y os damos vamos a, cosas y os vamos a hacer y fotos. está. Y os hacemos fotos, sí, claro, para luego decir, bueno, de hecho, ahora se habla de un turismo, o sea, de un turismo Voluntariado. influencer Ah, vale. que es de me voy a África a una misión y me hago fotos con los niños y lo que me importa en realidad son las fotos, ¿sabes? Ujú. No. Sí. A mí me da un poco de vergüenza porque yo estuve en México con una ONG, estuve 2 meses y yo ahí me sentí que yo realmente qué estaba haciendo allí, o sea, estaba viajando por México, pero sí, podía escuchar a la gente y la escuchaba, ¿no? Pero Ujú. que es que daba vergüenza que pensaran que yo estaba ahí ayudando a alguien, ¿no? Me sentí un poco avergonzada en ese sentido, no en el sentido de ir a conocer su realidad, porque eso lo agradecían un poco, ¿no? El, ¿te has venido desde España para saber qué hago aquí? Y yo decía, ya, qué vergüenza, ¿verdad? O sea, no sé, un poco así, y ahora se ha puesto como de moda, ¿no? Para salir, como los influencers no tienen tampoco límites, pues, Claro. pues esto, sí.
Y Y luego, también que necesitan realmente, o sea, por ejemplo, se van a Estados Unidos, ¿no? O sea, la niña se va a Estados Unidos, necesita irse a Estados Unidos, la niña, o cualquiera, necesitan irse a Estados Unidos, o sea, es dificilísimo conseguir la nacionalidad o ni siquiera la carta de residencia o la green card o lo que sea, y quieren eso. No, no quieren eso, quieren estar en su país, pero quieren que en su país no haya guerra y pobreza, ¿no? claro. Respecto al libro, a la parte formal del libro, bueno, la historia es, bueno, lo que cuenta, ¿no? Está escrito, bueno, yo voy a, claro, todo lo que pasa, se ve desde, al principio desde una niña, pues unos 10 11 años. Estoy buscando un párrafo que me subrayé. Eh, pues lo tenía que haber subrayado, pero no sé dónde. Bueno, es cuando están hablando de la niña que está embarazada. A ver, que creo que es aquí. Sí. Dice, es un diálogo, ¿vale? Entre los amigos hablando de la niña que está embarazada. La niña que está embarazada desde que la violan. Que no se dice que la violan. Simplemente se ve en un momento Mm, dado. No se dice, pero se intuye que la han violado, evidentemente, tiene 10 o 11 años. Deja de hablar, ¿vale? Y además es tuerta. mm. Entonces, el resto de amigos tienen un diálogo y dice, pero oye, ¿pero ella quiere que sea niño? No, sí, a lo mejor, no lo sé. Pero, ¿exactamente por dónde sale un niño? Pues por el mismo sitio que entra en la barriga, ¿vale? Y exactamente cómo entra en la barriga. Pues primero tiene que meterla ahí la madre de Jesús. Dice, no, 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 no es la madre de Jesús. El que lo mete ahí es un hombre, me lo ha dicho mi prima Musa. Bueno, en realidad no me lo ha dicho a mí, se lo estaba contando Enia, pero como yo estaba allí, pues me he enterado. Vale, entonces, ¿quién se lo puso dentro? Pero ¿cómo vamos a saberlo si no nos lo dice? A ver, Chipo, ¿quién te lo puso ahí dentro? Dínoslo, que no se lo vamos a contar a nadie. Chipo mira al cielo, hay una lágrima en su único ojo, pero es una lágrima muy pequeña. Está todo contado, incluso este tipo de sucesos, desde un punto de vista infantil. Hay otro momento, pero Mm. muy revelador para nosotros como adultos, lo cual a mí me parece que técnicamente es una idea muy sugerente. Hay otro momento en el que, bueno, han asesinado a un opositor, a un chico, a un chaval joven que estaba en un partido de la oposición, lo han asesinado, y en vez de contarnos el asesinato, lo que hace la autora es que los niños juegan a ser él. Entonces, uno hace del asesinado y el resto hacen de sus asesinos, ¿no? Y entonces empiezan a jugar a eso, a matarlo. Y describe, como lo apalean, etcétera, lo que realmente, porque lo matan a palos al chico este, describe el asesinato, pero haciéndolo como un juego infantil. Y de hecho aparece por allí un cámara de la BBC y empieza a grabarlos o a hacerles fotos o algo así, ¿no? Y esa mirada de la niña, de que se ven, o sea, que evidentemente la niña va creciendo y en un momento dado que se hace más adulta podría ocurrir que dejáramos de tener esa imagen, o sea, esa visión desde el punto de vista de un niño. Entonces, ¿qué hace la autora? Que hace que la niña migre, con lo cual vuelve a ir a un sitio nuevo para ella y lo ve todo con ojos nuevos. Y Con aunque no nombres es, nuevos. claro, nombres nuevos. Y de hecho, claro, va a otro país, necesita un nombre nuevo también. Eh, entonces, creo que también es un acierto, porque permite que la novela continúe, dándote una visión sorprendente porque está en otro país y está viendo otras cosas diferentes, ¿no? Pero claro, evoluciona. Y la novela se vuelve circular, porque al principio de la novela aparece un personaje que es una mujer africana que ha emigrado y que vuelve a su país y de repente pues se encuentra con estos niños, con los protagonistas y les quiere hacer unas fotos y no sé qué. Y que está, digamos, aunque es muy, o sea, lleva un collar que pone África o lleva el contorno de África o algo así, eh, está enajenada, no es enajenada, o sea, es ajena realmente. Ya ha vivido muchos años fuera de su país y de África, no es africana en el sentido, o sea, para ellos, para los niños, no es africana, es de otro sitio. Y esta protagonista, que se llama Darling, por cierto, nuestra protagonista, al emigrar y ya adaptarse a la cultura del país en el que ha ido, le empieza a ocurrir un poquito lo mismo. Y sus amigos de allí, de Zimbabue, con los que ha vivido y que son los que has visto en la pandilla al principio, la empiezan a considerar una extraña. Todos han crecido, se han hecho mayores y empieza a ser una extraña. Y hay una circularidad que tú detectaste, por cierto,
porque no me Yo había dado cuenta. no, la detectaste tú, ¿no? No, 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 tú porque me dijiste que, claro, al principio, o sea, ella se llama Darling, hay al final una chica, o sea, la hija de Chipo, esta chica embarazada, cuando la tiene, la llaman Darling también. En fin, bueno, que hay una especie de circularidad, ¿no? Como era de madres. Ah, porque además cuando está ya en Estados Unidos y ha pasado tiempo y pues está un poco alejada de esa realidad, la llama a su madre en un momento dado y, y le dice que si se ha olvidado de ellos, que desde luego que vaya hija tiene, que no sé qué, y le echa la bronca de tú ya no eres de aquí, algo así, ¿no? Le echa una bronca. Entonces luego, más adelante, un día que ella se siente como que necesita conectar con su familia o sentirse acompañado, lo que sea, llama y le coge la madre de Darling y le echa una bronca muy parecida. Dice, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber? Tú ya no eres de aquí, tú ya te has ido, ¿no? No, no hables de nuestros problemas porque no son tus problemas. Tú tienes tu propia vida, ¿no? Entonces es como si ella volviera a ser, o sea, como si la hija Darling pues fuera a tener la misma vida, ¿no? Y ahora la que le hablase fuera su otra madre, que es la Ujú. madre de Darling, ¿no? Un poco así, esa sensación. Y dentro de esto que he hablado yo, de que cuando viaja, por cierto, que hay una cosa también estilísticamente me ha chocado y me ha gustado. Claro, está contando la niña en esta barriada de chabolas y se va a Estados Unidos. El paso de irse a Estados Unidos a tal, realmente no nos lo cuenta. O sea, está en No, esa barriada de aparece chabolas ya en Estados Unidos. y aparece en Estados Unidos. Lo que hace en medio es colocar como un capítulo que rompe, Poético, sí. sí, como Mm. poético, ¿no? Una especie de poema muy largo sobre la inmigración y sobre todo eso. Entonces, con eso logra que saltemos de un sitio a otro. Es una cosa, un recurso estilístico que me ha chocado. Sí, sí, muy Sí, interesante. Yo muy como en interesante. cuanto al estilo, bueno, me ha gustado y me ha llamado la atención que hace muchísimas Sí. comparaciones. Todo el rato dice como no sé qué, como no sé cuántos, como lo hemos hablado, ¿no? Tú decías que eso era como infantil, ¿no? Como traer las cosas a lo que entienden, digamos, los niños dentro de ese lenguaje infantil. Pero ella va evolucionando y siempre sigue haciendo esas comparaciones. Ujú. Y Y hay bueno, a mí muchas, sí. sí hay muchas comparaciones y realmente son muy acertadas todas las comparaciones. O sea, pues que podría coger en cualquier página del libro y vería una comparación. Y, Bueno, pues yo, dice por a ver, ejemplo, aún así hay veces en las que por más que coma, da igual, es como si la comida no me hiciera nada, porque de lo que tengo hambre es de mi país y no se me va a pasar con nada. Eso es como, no sé, o sea, realmente es un libro muy subrayable. Voy sí, a calificarlo así. sí. Y hay una cosa que me gustaría hacer, porque claro, hay un extrañamiento de ella cuando llega a Estados Unidos y cambia absolutamente todo, ¿no? Y hay cosas que ella no ha visto nunca, como el cielo blanco o la nieve. Y quiero, por favor, leer lo de la Ya, nieve porque me parece venga. tan bonito, ¿no? Ver la nieve desde el punto de vista de alguien que es que no sabe ni que podía existir la nieve. Eso es un poco raro porque alguna foto o algo, ¿no? Sí, Pero, bueno, porque de hecho hablan de, pues, no sé si de Madonna, o sea, hablan de artistas occidentales cuando son niños, como yo iré a tal y conoceré a Pero aunque veas Madonna. la nieve, yo creo que no tiene nada que ver con sentir la sensación que Sí, provoca la nieve, ¿no? Y dice, cuando cae la nieve ni siquiera hace ruido. Por eso estoy vigilándola, porque es como si cayera a escondidas. A veces te despiertas y te encuentras montones y montones de nieve y ni siquiera la has oído caer. ¿Cómo puede caer una cosa tan grande que lo envuelve todo sin que se la oiga llegar? Ni un ruido, ni un porrazo, ni un golpetazo, ni un boom, ni un repiqueteo, nada. No sé, algo, cualquier cosa, para que esta nieve pudiera contar una historia como es debido. Pero ahora sé lo que se propone. Está esperando que yo salga para poder cubrirme a mí también, pero no pienso pasar de esa puerta. La tía Fostarina dice que la nieve nos ha encerrado y que no podremos salir de casa en un tiempo. Yo digo que quedo en casa porque sé que pretende la nieve. mm, Bueno, sigue, ¿no? Pero me parece como ese miedo, ¿no? A Tábico un poco, a la nieve, a lo desconocido, a algo que en realidad, pues en determinadas circunstancias, la nieve
en muchas circunstancias la nieve es algo peligroso, pero Sí, es bonito, ¿no? Y ella no sí. lo ve bonito, lo ve, tengo Le que da, vigilar a la sí, nieve, sí, porque porque es cae a acá escondidas y se escondida, van a es muy hacer bonito. ruido. Y ella cuando está en Estados Unidos está dando una visión, no solamente de lo que le pasa a ella, de cómo se siente, de pues, si extraña a su país, a su familia, de todo lo nuevo que ve, también hace un reflejo de cómo los africanos que están ahí inmigrantes Mm, viven. Pues va a casa de su tía con su tío, al final su tío tiene, bueno, el hijo, bueno, un hijo, ¿no? Un hermanastro o hermano, no lo sé. Se va a Afganistán, me parece, con el ejército. El padre se vuelve medio majareta, está todo el día por ahí, empieza a alcoholizarse, la madre se busca un amante, en fin. Es todo, empieza un mm. poco a reflejar la vida de los inmigrantes en Estados Unidos y de las distintas fases, porque también hay una persona que no ha aceptado el estar en Estados Unidos, entonces se empieza a vestir de manera tribal en fin, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque hace un reflejo imagino, de lo que puede pasar a muchos inmigrantes cuando se van. Y una cosa que ya es más divertida es el porno. Claro, porque descubre el Sí, porno. eso quiero leerlo también. Sí, por eso, léelo porque, bueno, cuéntalo tú, que lo recuerdas mejor que yo. Bueno, aquí lo dice esto, ¿no? Ah, vale. Van con sus amigas, ella vive con sus tíos y su primo, pero el primo se ha ido a la guerra y hay muchos ratos en que está sola en casa, ¿no? Y entonces va con sus amigas y se van a una sala donde hay una televisión y se ponen porno. Y la descripción que hace es que yo creo, no voy a leer la última parte, pero bueno, o puedo leer un poco de la No, última no, no lo parte. leas, sí, es para No, que se porque vea. si no nos van a censurar. Exactamente. Bueno, dice, antes solíamos ver XTube, pero ahora hemos descubierto RedTube que tiene mucha más clase y no tantos virus. Hemos estado viendo las pelis en orden alfabético, así no andamos a tontas y a locas. De momento hemos visto Amateur, hemos visto Anal, que era una auténtica asquerosidad, hemos visto Asiáticas, que era respetuosa, hemos visto Tetas grandes, pelo rubio y sexo oral, hemos visto Bondage, que daba bastante repelús, hemos visto Corridas y Crempi, ambas muy desagradables, hemos visto Doble penetración, que daba miedo, hemos visto Ébano y pasamos un poco de vergüenza. Hemos visto eyaculación facial, que era una porquería. Hemos visto fetichismo, que era muy rara. Y gangbang, que era como un crimen. No hemos visto gay porque nos asustaba, así que nos la saltamos. Pero sí hentai, que era excitante. Japonesas, que era silenciosa. Y Mm. lesbianas, que era interesante. Hoy vamos a ver maduras. Me pregunto si japonesas es porno en la nieve. Y bueno, luego ya se va y cambian y se saltan el orden alfabético y Y la de lían, y la repente lían. Pues yo voy a la leer, lían y dice, pero ¿por qué os habéis saltado el orden alfabético? pues yo voy a leer una cosa que sale, que me hizo mucha gracia, me reí mucho cuando lo leí y por eso lo subrayé. Y espera. Bueno, voy a leer dos cosas, ¿vale? La primera es más seria, la tengo que buscar, pero la busco enseguida porque la marqué en otro color. En un momento dado, pues claro, ella está viviendo en un sitio, pues que, a ver, cosas buenas les pasan pocas. Y, bueno, pues vuelve su padre que tiene sida y se muere, en fin, pasan muchas cosas, ¿no? Y entonces se pone a hablar sobre Dios, porque ellos son cristianos, ¿vale? Son africanos, no son musulmanes. Si hubieran nacido a lo mejor 800 kilómetros más al norte, en Sudán o el sur de Egipto, serían musulmanes, pero en este caso son cristianos. He pensado mucho sobre todo esto, sobre el asunto de los rezos. He reflexionado mucho y he llegado a la conclusión de que la gente lo hace mal, que en lugar de pedir a Dios así, de buenas maneras, la gente debería exigírselo, cuestionarlo y amenazarlo con dejar de adorarlo. A lo mejor así a Dios se lo replantea e intenta hacer las cosas bien, como se supone que las tiene que hacer. Si hasta en la Biblia lo pone, en ese versículo que dice, pedid y se os dará. Y mi pregunta es, ¿pero eso quién lo dijo? Ese es el trozo serio que me gustó. Y voy a te decir el que me hizo mucha gracia, Mm. porque, a ver si lo encuentro, está en mayúsculas, así que lo voy a encontrar fácil. Aquí. Que me recordó a los anuncios estos que ves en las farolas, sobre todo en Madrid, yo aquí no lo he visto, pero en Madrid lo he visto en muchas farolas, de estos de los curanderos africanos, que ponen un texto muy largo, muy Ah, largo, muy sí, sí, largo en sí, sí, mayúsculas. sí.
Te dice, Bodloza, más mejor sanador de todo este paraíso y más allá. Arregla todos los problemas y cosas malas que pueden pasar en la vida. Brujería, maldiciones, mala suerte, cónyuges deshonestos, no hijos, pobreza, no trabajo, sida, locura, penes pequeños, epilepsia, pesadillas, matrimonio malo, no matrimonio, rivalidad en el trabajo, gente muerta que asusta, mala suerte para obtener visados, sobre todo para Estados Unidos y Reino Unido, gente boba e inútil en tu vida, cosas que desaparecen en tu casa, etcétera. Por favor, solo pagos en moneda extranjera. Digo, esto es como los anuncios de que aparecen en las farolas Es en que los... esos anuncios hay los de aquí también. Sí, sí, por eso, por eso. Es que me ha chocado, digo, estos anuncios los he Mm, visto. Y ya está, y eso es lo que te quería mm. contar de este libro. Yo no te, bueno, te podría contar muchas más cosas porque me ha gustado mucho, he de reconocer que me ha gustado mucho, pero no sé, no Sí, sé, es un no vamos a libro muy, alargar. muy recomendable y además ahora que no sé si se oye la megafonía de mi pueblo. No sé si se ha muerto alguien y están anunciando el entierro o algo Ay, así. eso te lo contaba yo, cuando tú estabas en Madrid, yo te lo contaba que aquí eso se hacía Sí, y te hacía gracia. sí, pues aquí también se hace y es bastante curioso porque no lo había oído nunca. Bueno, creo que es un libro muy recomendable que además ahora que Trump está anunciando sus próximas medidas contra la inmigración y todo eso, este libro creo que es como muy interesante en el sentido de ponerte en el lugar de la persona que se va de su país, que no quiere irse de su país, que no está a gusto en el otro país, pero que no le parece un sitio en el que vaya a ser feliz, pero que por las circunstancias de su propio país de origen, pues tiene que irse, ¿no? Ujú, Y, y a cuento de esto y enlazando con otra cosa, me leí también me leí uno de los libros que recomendé sin haber leído, pues ahora ya ujú. lo he leído antes de terminar el mes, pero bueno, cuando lo dije no lo había leído todavía. Y, que es el de Los niños perdidos de Valeria Luiselli, que habla de La Bestia, que es creo que lo llaman La Bestia, que es el tren que va que recorre México para llegar a Estados Unidos y los niños van enganchados en cualquier sitio para que no les vean, ¿no? Y bueno. No habla solo de eso, eso es una parte, pero sobre todo habla de los cuestionarios que les hacen a los niños, a los menores, cuando llegan a Estados Unidos para ver si pueden quedarse o van a ser deportados. A los mexicanos directamente hubo una orden de deportarlos a todos, pero a los que son de otro, bueno, no sé si en todas las circunstancias, a los que son de otros países, pues sí que les hacen una entrevista y tal. Bueno, y a los mexicanos, no sé si a todos, todo es que no me acuerdo muy bien de todo lo que Ujú. cuenta, es muy interesante, creo que se puede leer varias veces si eres como yo que olvidas las cosas rápido. Y Valeria Luiselli, o sea, no es una novela, Valeria Luiselli estuvo ayudando en a traducir a, a los niños, ¿no? Porque ella es mexicana y ella tampoco en ese momento tenía la carta verde. Entonces, pues eso, creo que es interesante leer las historias de la gente que va a esos países, que es que no les queda tampoco otro remedio. Tampoco creo que nadie que vaya a escuchar este podcast piense que está bien que los deporten, así que bueno, pero que recomiendo estos dos libros, incluso leerlos como he hecho yo, que los he leído muy, muy juntos uno del otro y aunque uno sea la realidad de los americanos y otro sea la realidad de los africanos, al final se tocan al Sí, llegar a Estados Unidos, ¿no? sí. Pues recomendado, yo lo recomiendo, le pongo un visado de recomendado por mí y por Ana. Bueno, pues como cada 2 meses, vamos a ver qué nos cuesta George Saunders de un cuento que ya os pusimos para que lo leyera el que quisiera y lo analizara. En este caso de Iván Turgenev o Turgeniev, que me pillas a mí que no sé quién es Iván Turgenev. Ana. Te pillo a ti que no sé, no sabes quién es, pero lo tenemos aquí en Wikipedia. Bueno, es un escritor ruso, ¿no? Era un escritor ruso, ha muerto. Nació en 1818 y falleció en 1883. Es curioso porque aquí pone dos fechas. Nació en Oriol, en el Imperio Ruso, y murió en Francia. Ujú. Fue un escritor, novelista y dramaturgo considerado el más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX.
Fue miembro correspondiente de la Academia Imperial de Ciencias en la categoría de Lengua y Literatura rusas, doctor honorífico de la Universidad de Oxford y miembro honorífico de la Universidad Imperial de Moscú. El estilo artístico que creó influyó no solo en la poética de la novela rusa, sino también de la Europa occidental de la segunda mitad del siglo XIX. Iván Turgenev fue el primero en la literatura rusa en estudiar la personalidad del hombre nuevo. Los años 60, sus cualidades morales y sus características psicológicas, gracias a él, el, el término nihilista fue ampliamente utilizado en ruso, abogado de la literatura y la dramaturgia rusas en Occidente. El estudio de Turgenev es una parte obligatoria del currículo integral de Rusia. Entre sus obras más famosas está la serie de cuentos Memorias de un cazador, Padres e hijos, Nido de robles, Mumu o Primer amor. Bueno, No te voy a leer toda no, la biografía porque no voy a es leerla, larga. pero bueno, Eh, para encuadrarle un poco. Pues el cuento que os propusimos, bueno, y que propone en este caso George Saunders, es Los cantores o los cantores rusos, porque yo he visto ambos nombres, que va básicamente, pues que el narrador es un cazador que llega, que está, bueno, que llega a una aldea mísera de Rusia y entra a una taberna en la cual se está desarrollando un concurso de canto entre dos paisanos de allí, ¿no? Dos personas dos habituales de la taberna. Y es la narración de ese concurso de canto, ¿no? Y de lo que ocurre. Entonces, que es una historia muy, muy simple. Eh, si quieres, te resumo rápidamente lo que, en este caso, George Saunders habla de esto, ¿no? De este cuento. George Saunders dice, que cuando lo pone en sus cursos, ya ha dicho que George Saunders tiene un curso de escritura que pone muchos cuentos para que los alumnos los analicen. Que cuando pone este cuento, muchos alumnos se le quedan mirando y diciendo, joder, es que es muy lento, es que tiene descripciones extensísimas que no sirven para nada, ¿no? Y entonces él les dice que en un ejercicio que les propone es quita todo lo que quieras del cuento a ver si funciona. Porque para Saunders eh, la literatura es una ceremonia, tiene algo de ceremonia. Entonces, un ejemplo que él no pone, pero que pongo yo porque creo que está en el espíritu de lo que dice, es como una boda. Tú puedes ir a una... Bueno, es una ceremonia y por tanto tiene un núcleo, un corazón, y se le rodea de ritos, de pompa, de accesorios, ¿no? Y la literatura es todo, o sea, no puedes quedarte con el núcleo y quitar la pompa, los accesorios, el rito, porque lo pierdes, se pierde el núcleo. Es un conjunto. Él dice que, bueno, digo yo que es como en una boda. Si tú vas a una boda, da igual que sea civil que religiosa, y vas allí en un día que es importante para ti, y entonces llega el señor funcionario y te dice, bueno, pues fulanito de tal, fulanita de tal, ¿os queréis casar? Sí, sí, a la firmáis, os vais. Entonces, claro, es un día importante para ti que ha perdido toda la magia, porque le has quitado toda la pompa, todo el accesorio, todos los ritos. Entonces, él dice que la literatura es igual, y les proponía a sus alumnos que a ese cuento de los cantores le empezaran a quitar todo lo que les sobrara, todo, a ver qué quedaba. Entonces, luego le decían sus propios alumnos que sí que era cierto, que sí que quedaba la misma historia, pero no te llegaba igual. Vale. Este cuento tiene 11 primeras páginas que está llena de descripciones de personas del pueblo, de la taberna, de la gente que hay en la taberna, de cada una de las personas, descripciones físicas, de la cara, del cuerpo, de a qué se dedican. Esto tiene varias funciones. La primera función, todo esto es porque Iván Turgenev era de clase alta, era de la clase alta rusa, sus lectores eran de clase alta y además él era cazador. Él conocía ese ambiente porque cuando iba a cazar iba a esos pueblos de la Rusia profunda y a esas tabernas a comer, incluso a dormir, pero sus lectores no. Entonces él necesitaba describir esos ambientes para su público. Pero además la función principal de estas digresiones es que el avance narrativo sea un poquito más lento y creen un mundo muy envolvente, ¿no? Que te metas en la historia, que te metas en el ambiente en el que se está desarrollando la historia. Entonces, el núcleo de la historia, una vez que ya te ha descrito todos los personajes, la ciudad, el lugar, etcétera, etcétera, el núcleo de la historia es un concurso de canto entre un joven tímido, que se llama Yaska, y un contratista, que es un hombre muy seguro de sí mismo. En primer lugar, canta el contratista, con muchísima precisión técnica, un dominio impresionante de su voz, pero es técnicamente impecable, pero no llega a conectar emocionalmente con la audiencia. La audiencia le aplaude, dice que lo ha hecho muy bien, fenomenal, pero no llega a conectar. Y Yaska comienza su interpretación, que es el joven, ¿no? Comienza su interpretación con mucho nerviosismo, con fallos técnicos, mucho problema, pero de repente empieza a crecerse. Y a medida que canta logra transmitir la emoción auténtica a su público.
Este contraste entre uno y otro establece la superioridad de la emoción sobre la técnica en el arte, que es el enfoque artístico que en general tenía Turgenev, ¿no? Que lo que buscaba era emocionar más que ser brillante o muy preciso en su técnica. Dentro de este cuento, claro, necesita para rodear esa historia del concurso necesita rodearlo de personajes y son los que hacen de jueces, ¿no? Que son toda la gente, bueno, lo que he dicho, ¿no? Todo el paisanaje que está en la taberna, todos los habituales de la taberna, que actúan como jueces. Pero hay una cosa que hace muy bien Turgenev y es que a no todos les da la misma verosimilitud. O sea, tú estás viendo lo que cada uno de esos personajes dice de las actuaciones y sobre todo en el primer caso no les da a todos la misma verosimilitud, ¿no? De hecho hay un enfrentamiento entre ellos como tú no sabes lo que dices, no sé qué, no sé cuántas. ¿Por qué? Porque cuando canta el segundo personaje, que es menos técnico, emociona a todos por igual. Con lo cual el lector, si tú has visto antes que había jueces más fiables que otros, pero sin embargo ahora este segundo cantante ha emocionado a todos, te vende, te estás creyendo que realmente este es mucho mejor. Después de todo este análisis, Saunders lo que viene a decir es que el arte, o sea, para Turgenev el arte tiene el objetivo de conmover. Y aunque la técnica es importante, lo que lo único que importa es que algo genere una respuesta emocional. Y luego ya, cosas más técnicas, lo que viene a decir es que el cuento está lleno de binarios, eso yo no lo había detectado. Bueno, técnica frente a emoción, la belleza frente a la fealdad, la vitalidad frente a la decadencia, eh, también, por ejemplo, la ciudad o el pueblo este está dividido en dos por un barranco, ¿vale? También es un Ujú. binario. Y luego que se hablan, hay muchos pájaros, y eso no me había dado cuenta yo hasta que no lo dijo él. Y es que al principio hay mucho grajo, mucho cuervo, que refleja el pesimismo, la pobreza, ¿no? De ese entorno duro. Y Mientras que los al final, gorriones son los únicos sí, que... efectivamente, mientras que Mm, al final salen gorriones que son más alegres y simbolizan la capacidad de trascender las dificultades. ujú. ¿Qué hace? Bueno, el concurso acaba así, ¿no? Gana la belleza frente a la técnica. ¿Qué hace ahí el autor? Lo que hace el autor es que el narrador se vaya a dormir. Que yo cuando lo vi digo, ¿por qué se va a echar la siesta? Se dice pues, como que está un poco mareado del ambiente de calor, ¿no? De dentro de la taberna y se va a un pajar y se echa la siesta. Digo, yo cuando lo digo, ¿por qué? Bueno, pues la razón es simplemente que se necesita un epílogo, ¿no? Él vuelve a la taberna, pero toda esa magia con la que se ha ido, ¿no? De la victoria de la belleza ha desaparecido. Están todos borrachos, están desaliñados. Entonces, lo que ahí buscaba Turgenev era mostrar que la belleza y la emoción, que es lo que tiene que buscar el autor para sus lectores, en realidad tiene un entorno limitado, un impacto muy poco duradero en el arte. Se acaba difuminando, tiene un segundo de belleza, ¿no? Eso es lo que buscaba para que nos diéramos cuenta de ello. Y hay una cosa en el epílogo, y es que aparece un niño que huye de casa, ¿no? Para que no, su padre no le pegue o algo así. Y entonces su hermano canta y está intentando que vuelva a casa. Y esto también era otra dualidad, que era contrastar el uso del canto como un arte transformador durante el concurso, mientras que ahora el canto es como un medio de comunicación y como una manera de oprimir, porque lo que se trata es de engañar al hermano con las canciones para que vuelva a casa y su padre le pegue. Bueno, eso se lo dice claramente. Vuelve a que tu padre Sí. te pegue. Y nada, y en principio dice que para escritores la enseñanza es que tenemos que aceptar nuestras limitaciones técnicas, pero trabajar dentro de esas limitaciones, con esas limitaciones para encontrar una voz auténtica y lograr eh, La transmitir emoción. emoción. Y que nos olvidemos de lo que es un buen escritor. Un buen escritor es el que logra transmitir una emoción independientemente de la técnica que pueda utilizar. Y este es el análisis que hace George Saunders de este cuento. Ujú. Bueno, esto es un resumen, Mm. en el libro ocupa muchísimas páginas, siempre os voy a recomendar que acudáis a él, que es, pues el libro se llama Un baño en el estanque bajo la lluvia. Ujú. El libro empieza porque siempre leemos la primera frase y bueno, yo no creo que esta primera frase sea tan indicativa de lo que va Sí, a pasar, pero dice, la aldehuela de Kolotova era en otro tiempo propiedad de una anciana a quien le habían puesto el sobrenombre de la esquiladora. Y esa es la primera frase hasta el primer punto. A mí me parece más interesante un poquito después que dice, bueno, habla describe, ¿no? A mí,
sinceramente me parece que los alumnos de George Sanders no tienen ganas de leer, porque en ningún momento, fíjate que a mí las descripciones es verdad que me suelen aburrir un poco y aquí en ningún momento me han parecido pesadas, ¿no? No, me Ujú, parece que están como bien. Y habla de lo del barranco y dice, al comienzo del barranco hay una casita aislada de la población. Una chimenea remata su techo de paja. Tiene una sola ventana que se abre hacia el lado del barranco y en el invierno, cuando la luz de adentro pasa a través de sus cristales, parece un ojo de miradas penetrantes. Ese ujú. lugar es La taberna. la taberna, la isba, el pritini, como dicen en el país. Ese lugar es la taberna. Y es una especie de lugar mágico Sí, porque todo es muy feo hasta que entra dentro de la taberna y de repente esos cantos convierten la realidad en algo bello. Primero con el primero que canta, que como dices es técnicamente, incluso le dice el que digamos que un poco está como a favor de él, dice, has ganado, has ganado. Y dice, bueno, vamos a escuchar al otro, ¿no? Vale, ganado, sí, es que lo he hecho súper bien, pero vamos a escuchar al otro. Y cuando el otro canta y todos se quedan así, y la mujer del tabernero llora, eh, el que ha cantado primero se va y le dice eres tú, has ganado tú y se va de allí, ¿no? Y entonces están todos muy emocionados y en un momento dado el narrador, que eso también es interesante, que el punto de vista del narrador, el narrador es un observador externo, es sí, alguien que no pertenece al pueblo y que está allí de paso, ¿no? Y ve toda esa realidad, toda la fealdad que hay fuera, porque la aldea la describe todo el rato como fea. Y entra y ve todo eso, ¿no? Y el narrador dice, y en un momento se disipó la magia. O sea, como que eso que dices tú que se va a dormir y tal, en realidad la magia ya se había disipado cuando él sale de allí. De alguna manera sale porque dice, bueno, yo me voy a llevar esto a otro sitio, ¿no? Y cuando sale de ahí, todo le parece mucho más, no sé, creo que es cuando sale, es que ahora no me acuerdo exactamente si es cuando sale o cuando se despierta, habla del pueblo de otra manera. Ya no lo ve todo tan feo. Yo no sé si ujú, es por la luz o lo que sea, pero ya no lo ve todo tan feo y lo vuelve a ver feo cuando se despierta y ya como que, como si se hubiera emborrachado un poco de la belleza, a lo sí. mejor se había tomado una cerveza también, que no me acuerdo Sí, lo que creo que pide pide para cerveza, beber. sí. Mm. Entonces, posiblemente una mezcla del cantor y la cerveza le hace cambiar su percepción de la realidad y cuando vuelve y ve a todos borrachos y al final es curioso lo que comentas del niño, de que está nombrando que le grita a su hermano, espera a ver que llegue, porque es que en el ebook aquí eh, dice al final, la oscuridad era profunda, el nombre de Antropka se oía aún débilmente en la lejanía. Es como que el canto sigue, porque al final el niño es un tercer cantor, ¿no? Sí. Ujú, Es el canto lo que se queda al final en sus oídos cuando se aleja es un canto, ¿no? También. ujú. Y bueno, no sé, a mí me ha parecido súper interesante Sí. de Ah, las descripciones, perdona que termino con esto, a ver si lo encuentro, porque va haciendo las descripciones de todos y hay una que cuando define a Dicky Barin, dice, su salud es la de un Hércules como si lo hubieran tallado a hachazos en una encina, y en esta encina hay vida para 10 hombres. Me encanta lo del hombre tallado a mm, hachazos, ¿no? O sea, esas descripciones, no sé, es que me parece que las descripciones son tan interesantes sí. como el núcleo del cantar. Sí, lo que ocurre ahí es que sus alumnos son escritores o protoescritores americanos. Sabes que la literatura anglosajona huye mucho de las descripciones de los subjuntivos, de las subordinadas, es muy directa. Vale, Entonces les cuesta mucho ese tipo de escritura. Por eso luego hay autores como Thomas Pynchon y tal que se salen de eso y parecen dioses de la escritura, sí, pero simplemente porque escriben un poquito diferente. Estoy yendo muy rápido porque nos queda muy poco tiempo. Eh, vale. entonces, esa era lo del tema de las descripciones. Y se me ha ido lo que te quería contar. Bueno, pues es un poquito lo que dice él, ¿no? O sea, la literatura tiene un núcleo, el cuento tiene un núcleo, pero necesitas darle, darle una ceremonia, una pompa, una circunstancia para que realmente te llegue. Porque si solamente cuentas la historia de que ha habido un concurso, no te dice nada. Pero sin embargo, yo este libro, yo si fuera escritor,
americano, anglosajón o incluso guionista, es un ejemplo muy claro de guionista. Pero vamos a ver si nos está contando la misma historia que en 150 años es Rocky. O sea, en Rocky tienes el boxeador súper técnico, tú eres el de clase baja, el otro es muy tal, el otro tal, y al final la emoción, o sea, el otro te derrota porque te está dando por todos lados, pero tú ganas porque, a ver, evidentemente es un tema de violencia física, pero al final es como la emoción, tú eres el que emociona al público, el público está contigo, pero para todo esto, para llegar a eso, tienes que rodear todo esto, tienes que hacer que vaya lento, no puedes llegar en el minuto 10 de la película a contar eso tiene que ir al final y entre medias tienes que ver el ambiente en el que vive uno, en el que vive otro, todo eso. Es que esto es un ejemplo de cómo escribir ese tipo de historias. Y si la puedes aplicar a Star Wars, a no sé quién, siempre está, o sea, nadie, ¿cómo era? No sé quién era, en un de estos libros de escritura decía, en ningún videojuego tú matas al jefe en la primera pantalla. O sea, tienes que matar a todos los demás y al final es el jefe, el último enemigo, ¿no? Pues esto es igual, o sea, Mm, y esto es un prototipo de cómo escribir una historia de estas. Nos mm. quedan 7 minutos, Ana. Si quieres contar algo más. Y Vale, si... bueno, pues terminamos ya Sí. con Turgenev y voy Ah, a sí, perfecto. el próximo libro será, o sea, el próximo libro no, el próximo cuento. Bueno, este es el libro de Tefi de donde lo hemos sacado, tenemos el libro físicamente y vamos a leer Un abogado de moda, que lo pondremos en Sí, la página que saldrá sí, aquí, pondremos. en el blog que tenemos para los cuentos y nada, pues allí podremos leer Sí, a pondré. Tefi, que es una escritora. Es una escritora. Tefi es un seudónimo, por cierto, no se llamaba así. Sí, Eh, Naceda Alexandrova Buchinskaya. mucho mejor Tefi. Que pondré aquí en las notas, en la descripción del vídeo en YouTube o en las notas del episodio en el podcast o tú, bueno, también lo pondré aquí subtitulado o Ana lo pondrá en Facebook e Instagram. Tendréis el enlace al cuento porque ese cuento no lo vais a poder localizar. Igual que los otros dos están por ahí en internet, os lo Ujú. vamos a tener que poner nosotros para que los Va a leáis. ser Muy complicado, corto, sí. muy sencillo. Y bueno, pues cuando ya habíamos dejado de rodar, cuando ya habían venido los carpinteros, habían desmontado y guardado los escenarios, cuando los de la iluminación se habían llevado los focos, los sonidos, se habían llevado las pértigas, cuando había venido la empresa de limpieza ya estaba recogiendo todo y nosotros estábamos en nuestros camerinos tomándonos unas copas después de grabar, ¿no? El podcast, Y que no es te lo que está... olvides de que, no te olvides de que llegaron las maquilladoras, me desmaquillaron, me quitaron la peluca. Le quitaron la peluca, la desmaquillaron, la despeinaron, que era como venía inicialmente al podcast. Entonces estábamos Ana y yo en el camerino descansando, tomándonos unas copas. ¿Y qué pasa cuando te tomas unas copas? Pues que acabas por ver a Alfredo. Entonces, y Efectivamente, hemos, que te haces un Alfredo, ¿verdad? te Acabas haces un haciéndote un Alfredo. Alfredo. Y hemos tenido que volver corriendo porque hemos recibido carta de Alfredo. Mm. ¿No? ¿Qué nos cuenta Sí, Alfredo? hemos recibido carta de Alfredo. Bueno, pues Alfredo nos dice, buenos días, Fernando y Ana. En realidad no es por el día, es por la tarde, pero Sí. bueno. Buenos días, Alfredo. Os envío mis impresiones tras leer el relato Los cantores de Turgenev, por si llegan a tiempo para el análisis. La parte que con diferencia más me gustó del relato, que logró atraer mi atención por completo, es la parte en la que cantan los dos cantores. Esa parte consiguió abstraerme por completo, hacerme sentir en el interior de la taberna presenciando la actuación, emocionarme, hacerme sentir que el tiempo se detenía y que no hacía ese calor tórrido del exterior. La primera parte del relato, donde describe de forma muy detallada la aldea y una primera descripción de los personajes, me gustó, pero me hizo sentir un poco despistado, con la sensación de no saber a dónde queríamos llegar. La parte final, que es la más corta y que transcurre una vez que han terminado de cantar los cantores y el narrador se va de la taberna y se queda dormido en un cobertizo para luego despertar una vez que había anochecido y observar que los parroquianos de la taberna estaban completamente borrachos y se oyen esos gritos en la noche que llaman a un niño para pegarle, me dejó totalmente desconcertado. Tuve la sensación de que se había perdido toda la magia que se había vivido en la taberna y que el mundo volvía a ser un lugar vulgar como la aldea al principio del relato. Saludos a los Pues, dos. Alfredo. pues he de decir que le ha pasado lo mismo que a mí.
con este relato. Es más, no es que, Alfred, tú y yo hayamos sido los únicos en este problema. El propio George Saunders cuenta que sus alumnos normalmente tienen la misma reacción que has tenido tú y la misma relación que he tenido yo. El no entender muy bien a qué viene tanta descripción y a qué viene ese final. Pero el propio Saunders, bueno, y me parece que lo comentamos, claro, esto es una posgrabación. Creo que lo comentamos en su momento que Saunders lo que dice es que esta escena final es, pues eso, ¿no? Que la magia y la belleza es efímera, ¿no? Y acaba todo por volver a la vulgaridad. Entonces, vamos, yo Eso sí creo lo que... comentamos, ¿verdad? Sí, Yo sí, creo sí, que más o menos comentamos todo en el mismo sentido, o sea, sí. más o menos nos sentimos un poco como Alfredo al leer este cuento. Yo quizá menos porque lo entendí como que era un trozo en la vida de alguien, ¿no? Que ha presenciado un hecho insólito, que en realidad lo insólito es lo que pasa dentro de la taberna, la magia, ¿no? La magia Ujú. de los cantores, y por eso el relato se llama Los Cantores y no el niño al que llamaban para pegarle, porque ahí es donde está el punto importante. Pero esa persona le pasa algo antes y le pasa algo después, ¿no? También. Sí, claro. Y, Evidentemente, para poder magnificar la belleza, necesitas contrastarla con la fealdad. Entonces, por eso viene todas esas descripciones tan precisas y bueno, y que muestran un poco la vulgaridad del lugar donde se encuentra y sin embargo que en ese sitio de repente surge la belleza, ¿no? Me parece que es una cosa que no sé si la hemos comentado, porque, insisto, es que esto lo estamos grabando después. Eh, el tema de George Sanders decía que los pájaros eran importantes porque no sé, y quiero recordar que es así, ¿no? Cuando canta el segundo cantante, como que todos, no sé si hace una canción sobre una golondrina o sobre un pájaro o algo así como que todos sienten el canto de un pájaro, no sé, entonces que es como la belleza, ¿no? Los trinos de los pájaros son una demostración de belleza y tal. Pero vamos, el análisis que ha hecho Alfredo es que es realmente el mismo que me pasó a mí la primera vez que lo leí y hasta que no leí lo que decía Sanders no empecé a detectar otras cosas. Ana, como es mucho más lista que tú y yo, Alfredo, y sabe leer mejor los cuentos que tú y yo, lo detectó desde el principio. No, no lo detecté, simplemente que a mí me gustó entero y podría seguir leyendo cosas de Turgenev, tanto mágicas como normales, ¿no? Que me parece por un lado está la magia que sucede dentro del relato y por otro está la magia de la escritura de Turgenev, que es lo que a mí quizá me encandiló más claro que lo de los cantores es como muy guay, ¿no? Y también la similitud que hiciste con Rocky, ¿no? Que era muy, fíjate, ya Turgenev había escrito Rocky. Claro. Pero simplemente es que me gustó mucho cómo estaba escrito, entonces no me importó que dejara de brillar la realidad de lo que pasaba en el cuento porque seguía brillando la escritura de Turgenev. Qué bonito esto, ¿eh, Turgenev? Espero Sí, sí. que, Que sigas que escribiendo te así. estés revolviendo alegre en tu tumba. Que, Alfredo, muchísimas gracias por tu análisis, que no sé si lo hemos dicho. Sí, Puedes mandarnos todos cuanto quieras, aunque a Ana le suene el móvil, nos puedes mandar cuantos perdón. análisis quieras. Y como esto es una posgrabación, pues te tenemos que decir que no te damos las gracias al final, como hubiéramos hecho, porque ya tenemos grabada la despedida, pero que muchísimas gracias por habernos escrito. Sí, muchas gracias y te esperamos en la próxima, esta con Tefi. Sí, En el que próximo cuento esperamos que llegues un poquito antes. Nosotros grabamos la última semana de febrero, más o menos. No solo me está sonando el WhatsApp, me está sonando todo. Dios mío. Perdón, normalmente quito las notificaciones y no pasa esto. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí podemos llegar. Hasta aquí adiós. podemos leer. Lo primero te agradezco a ti, Fernando, estos momentos de placer literario. Ujú. Eh, a Charles Matuszewski por los jingles, a Ana Nuria Corral por el logo, a Jara por las cortinillas, a Alejandra por las no reseñas piratas. Estamos esperando una... No, no estamos esperando. Porque tiene que Bueno, estudiar, claro, ha cuando se terminado los acaben los exámenes, ahora exámenes a lo le mejor. diré Ah, vale. que me haga uno. ¿Aprobado? El 60%. Bueno, vamos bien, vamos bien. Eh,
Y me falta alguien, y bueno, por supuesto, gracias a, bueno, y a nuestra querida Elvira, que no la hemos necesitado últimamente, pero espero que la necesitemos en algún momento por las Ujú. traducciones sincronizadas. Y nada, a todas las personas que nos escuchan y nos ven, a las que nos ven y no nos escuchan también, y a las que nos escuchan y no nos ven, pues también. Y compartidnos en las redes sociales para que nos pueda escuchar más gente, O porque escucharnos y no tenemos vernos, un o no público vernos y no escucharnos. limitado. Pues lo que sea, somos el podcast, no era el podcast más visto, pero no escuchado. Y, y nada, creo que no tengo que decir nada No. más. Pues yo muchas gracias a ti por tantos años y tantos libros, ¿verdad? Y haberme sacado de mi estocentrismo de lector, de mi estocentrismo de lectura. Y no sé, y ahora toca cerrar un libro. Y hoy tengo libro para cerrar. Hoy sí me lo he ¿Tienes preparado. libro? Yo Sí, sí, también. sí. Y no te lo imaginas cuál es. ¡Tachán! No. ¡Ay! Ah, wow. No se ve porque lo Ah, tienes sí. borroso. Por favor, quita el borroso de la ¡Ay! cámara para que se Pero vea esa espera, que sí, maravilla. sí, sí. A ver si lo puedo hacer configuración. Fondos y efectos. Tienes Ninguno. libraco. Libraco, libraco. Mira, aquí, ahora se ve. La geometría de los cuentos de Isabel González. Qué libro Bueno, más grande y más bonito, ¿eh? una pasada. Bueno, Bueno, es que igual pues he elegido mal. Mira, una pasada de cierra el libro. libro al salir. Bueno, cierra el libro de salida, Ana. Adiós.